Teníamos previsto finalizar la jornada a las 2:30, 14:35 para ser más exactos. Bueno, hemos acumulado un pequeño retraso, quizás 5 o 10 minutos. En cualquier caso, abrimos un turno de preguntas por si alguno de los que quedan aquí quiere... Espera un momento que me ponga las gafas y ya me las he puesto. Ahora ya le veo. Un segundito porque nos faltan dos... Sí, empezamos ya, aunque la pregunta vaya para vosotros. Adelante. Tengo una pregunta. Veo que Víctor Bañar está ahí a la izquierda, pero también me gustaría que estuviera porque así se la pregunto a todos. Bueno, sobre todo es una pregunta dirigida. Pues Juanma, si quiere, puede contestar. Víctor, Pedrero perdón por el nombre. Fernando, José Fernando. Sí, no, Juan Antonio Cuesta. Yo creo que es un poco más para el sector privado. Que es un poco la noticia que ha salido ahora mismo. EVA, el competidor del AVE. Muy sencillo, ¿qué repercusiones puede tener eso para la liberalización? Si puede tener alguna, si puede ser bueno o malo, qué consecuencias puede tener dentro de 2 años pues una bajada masiva de precios en el operador. Si quieres, yo doy una primera y luego que hable Víctor, que sabe más seguro del tema. No es una filial, es una marca. Lo que ha anunciado hoy el ministro era algo que ya se había dicho y es un AVE low cost, que va a tener 5 o 6 frecuencias diarias con precios reducidos y que espera captar pues 1 millón de pasajeros, pero es un producto. Entonces, bueno, yo creo que es un poco siguiendo la estela al final del sector de transporte aéreo que ha creado el low cost hace ya mucho y que era necesario, sobre todo en una compañía que efectivamente se comentaba antes, lo comentaba Víctor, que Renfe tiene unos precios que se consideran elevados si los comparamos con los AVEs en el TGV francés o inclusive con los ICE alemanes. Es decir, Renfe tiene una política de precios aún, a pesar de que ha habido muchas reducciones de tarifas en los últimos años, impulsadas desde hace 4 años. Es cierto que el AVE sigue siendo un producto relativamente caro y, lógicamente, tiene todo el sentido lanzar un low cost. Quizás sea la pista para que las futuras sociedades que operen lleguen a alianzas con Renfe, porque yo soy de los que opina que el futuro de esta liberalización de los servicios, bien domésticos, bien internacionales, pasará sin duda y absolutamente por alianzas, inclusive y con los operadores históricos. Víctor. Preguntaba sobre el nuevo producto que ha sacado. Bueno, yo lo desconozco, que decir, sí creo que es una marca comercial. Yo creo que esto de alguna manera el mercado lo esperaba. Quizás lo importante es que tendría que haber ocurrido hace tiempo y, sobre todo, como eso no lo podemos ya, digamos, que remediar, yo lo que sí creo es que esto puede ser el primer paso para que ya empecemos a percibir todos, la industria del transporte de viajeros en general, da igual aéreo, ferroviario que por carretera, la industria del turismo, la sociedad, etcétera, que este es un sector en marcha ya, que va a generar muchos empleos y que después de este anuncio de Renfe, en las próximas semanas, meses, etcétera, habrá otros de otros operadores. Yo creo que eso es lo importante. Sí, yo comparto. Además, en primer lugar, es inevitable que la alta velocidad en España se abra a unos servicios low cost. En segundo lugar, Renfe, bajo la marca AVE, lo venía haciendo ya un tiempo, como entiendo, sistema de pruebas, lleva tiempo haciendo ofertas de 25.000 billetes a 25 euros, por tanto no deja de ser darle continuidad a una estrategia comercial ya adoptada. Llega un poquito tarde, bien apuntan, o sea, Francia ya dio un paso parecido con Ouigo hace yo creo que 3 o 4 años aproximadamente, con lo cual, y a nosotros como operadores privados, ¿cuál es nuestra percepción acerca de la competencia? Que es inevitable la competencia y, por tanto, bienvenida sea. Todo lo que sea atraer viajeros al sector ferroviario no puede ser negativo para nosotros. Nos gustaría estar ahí ya para poder competir, evidentemente, es la lectura negativa que podemos hacer, pero era inevitable y bienvenido sea. No.
Bueno, ya que me mencionabas, Pablo, la verdad es que, por no repetir lo que ya han dicho los tres anteriores, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, quizás añadir una cosa más. Bueno, bien que lo haga, por lo menos, bien que lo haga para Renfe, antes de que esté del todo liberalizado, porque si hubiese esperado a que estuviese abierto el mercado de viajeros, quizás el camino hubiese sido, para llegar a tener una marca operadora low cost, un poquito más duro, como por ejemplo lo fue en Iberia. Claro, esto desde el punto de vista de los privados, de los entrantes, dices, coño, que has aprovechado que todavía no podemos nosotros entrar para hacerlo más cómodamente. Bueno, son las dos caras de una moneda, que es un hecho. Sí, hola, bueno, no sé si se oye. Bueno, tengo un par de preguntas, una para Juan Diego. Bueno, es sobre, ha hablado sobre el tema del ferrocarril de mercancías, y que un factor, quizá el factor determinante, es el precio. Ante la papeleta que tenemos un 5% de cuota modal que tiene el ferrocarril de mercancías, la pregunta es ¿cómo se hace para que sea competitivo, en realidad, de precio? Y la segunda es para José Fernando, si no me equivoco, de Ciudad Real. Y es que, a ver, por lo que tengo leído, el aeropuerto de Ciudad Real nació como una hipotética ampliación de Barajas cuando la T4 ya no pudiera asumir capacidad, creo, o sea, si no, vamos, me puede corregir. Y creo que de hecho querían ponerle Madrid Sur. No sé si vuestro modelo va un poco enfocado en desde ese punto de vista o ya es distinto. Vale, gracias. Pues te contesto, ¿cómo se puede reducir, ser más competitivo? Pues siendo más eficientes. No hay otra. Siendo más productivos, más eficientes. Por tanto, de lo que se trata es que hay que poner todos los medios para ser más productivos y eficientes. ¿Se ha alcanzado el grado de eficiencia y productividad? Las empresas ferroviarias llevan mucho tiempo intentando alcanzar grados altos de productividad y eficiencia, pero hay muchas barreras, efectivamente, todavía a poder alcanzar lo que sería una situación sostenible. Hablamos de los medios con los que contamos, que son el material rodante, limitados, porque tenemos muchas especificaciones técnicas en España diferentes a Europa, y hablamos de un recurso tan importante como es el del personal de conducción, donde también nos encontramos en situaciones a veces complicadas y difíciles para poder seguir aumentando la productividad. En definitiva, no hay otra. Cuando hablábamos de eficiencia es poder triangular nuestros trenes, por eso pensamos tanto en una España ferroviaria que sea un mapa donde los corredores se interconecten y donde tengamos claramente espacios que compartamos desde el punto de vista técnico completamente estandarizados y homologados, para que podamos también buscar esa eficiencia que es justamente el poder triangular nuestros trenes. Sin eso tendríamos y tendremos graves problemas. Entendemos que eso es a lo que tiende actualmente el mapa ferroviario de mercancías, y esperamos efectivamente que, igual que hay un gran impulso y un gran interés en el sector de viajeros actualmente, para nosotros, que es primordial para un país y para su competitividad económica, las mercancías, más en un país que es un país que se encuentra en una punta de Europa, es fundamental que se piense y se razone en términos de economía productiva, que desde luego las mercancías yo creo que tienen un papel preponderante. Es verdad que España es un país turístico y que el tema de viajeros es muy importante, lo entendemos, pero todo aquel país que ha dejado un poco de lado los viajeros y digamos ha fomentado las mercancías, lo que no ha ocurrido en España, ha tenido grandes progresos en su eficiencia económica. Y pongo el ejemplo clarísimo de Alemania, que efectivamente lo que ha hecho es, en los últimos 25 años, una apuesta absoluta por las mercancías y la eficiencia en las mercancías, y es verdad que ha tenido un impulso mucho menos con sus trenes de alta velocidad. Eso es como lo veo. Muy bien, sobre la pregunta que hacía del aeropuerto, efectivamente el aeropuerto en su primer proyecto era un aeropuerto que se concibió para tener, lo he dicho, 22 millones de pasajeros año. El aeropuerto surgió históricamente antes de que se estuviera decidida administrativamente
la construcción de la T4 y, por tanto, en un momento pivotó el proyecto inicial, que siempre había sido un aeropuerto de estas características, 1.200 hectáreas dedicadas a usos logísticos, industriales y empresariales, pivotó para aprovechar esa oportunidad que era la indefinición político-administrativa sobre si se ampliaba o no ampliaba la T4. Ocurrió que el aeropuerto tardó 6 años en ponerse en funcionamiento y dio tiempo para que la T4 se resolviera desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista constructivo. Se puso en funcionamiento justo en 2008, que es época de crisis más absoluta, cayeron todos los flujos económicos y también el aeropuerto entró en concurso. Nuestro modelo es distinto. No lo he citado, nuestro modelo de aviación comercial no existe. Solo estamos trabajando en aviación general, es decir, aviación de carga, aviación general para vuelos ejecutivos, para vuelos de caza, deportivo, escuela de pilotos, y solo nos hemos centrado desde el punto de vista comercial en la aviación comercial, en la aviación de pasajeros, de pasaje, en el largo radio, es decir, aviones que vienen desde muy lejos y que la combinación con el AVE se antoja como muy complementaria y además necesaria. Pero inicialmente nosotros, desde el punto de vista de compañías regulares, compañías aéreas de transporte de viajeros, en principio no nos estamos centrando en ello, sino que estamos centrándonos en rentabilizar la explotación aeroportuaria con los usos industriales, el mantenimiento, el aparcamiento de larga estancia de aviones y la carga. Y, por tanto, desde el punto de vista de viajeros, por eso la complementariedad con el ferrocarril y con alta velocidad es muy importante, porque son viajeros que vienen como mínimo de 10 horas de vuelo, entre 10 y 14, 16 horas de vuelo, y que en 45 minutos más estarían en el centro de Madrid a través de la alta velocidad, como les decía, aprovechando surcos horarios que no tienen gran demanda y que podrían ser complementarios a la oferta ferroviaria. ¿Hay alguna pregunta más? Coño, estamos desbordados. Levantaste la mano antes. No sé por dónde anda el micro. Al fondo. Está al fondo del todo. Ah, bueno, no, pues entonces ya que está allí, que ahora vas. Buenos días. Me gustaría hacer una pequeña apreciación a las palabras del señor Bañares, si él me lo permite, y luego hacerle una pregunta. En cuanto a los 3 ejemplos de liberalización europea que usted ha puesto, en el caso alemán, las licitaciones que están sacando son prácticamente residuales, como usted sabe, son los Länder o incluso las ciudades, son servicios de cercanías o de regionales y son aquellos servicios que a la DB no le interesa operar. Si a la DB le interesase operar esos servicios, seguramente no sacarían esas licitaciones. Y en cuanto al caso británico, que es cierto que es el más liberalizado de Europa desde hace más de 20 años, yo no sé si la concurrencia sabe, porque así lo han publicado los medios británicos, que es el tren más caro de Europa. Es decir, que la liberalización no te asegura tampoco que los clientes puedan tener un mejor servicio a un menor precio. Como ejemplo, hace unos días The Guardian publicaba que un abono de una localidad a unos 30 kilómetros de Londres, un abono anual, costaba más de 4.000 euros. Si eso lo comparan ustedes con lo que cuesta un abono anual en España, en Madrid, que a 30 o 40 kilómetros puede pagar un cliente 80 euros mensuales multiplicado por 12 meses, estaríamos hablando que en España ese transporte cuesta la 1/4 parte. Esas eran las 2 apreciaciones que le quería hacer. Y mi pregunta es la siguiente. Ya sé que es muy pronto, que el anuncio del ministro ha sido hoy, pero evidentemente su empresa estaba pensando en tener servicios Madrid-Montpellier, 2 servicios diarios de ida y vuelta, por lo menos eso es lo que ha publicado la prensa. Y mi pregunta es, ¿cómo puede afectar a esos planes que ustedes tienen el tener una línea low cost, porque parte del nicho de mercado que estuviese disponible lo puede absorber Renfe 2 años antes o 1 año y medio antes de que ustedes puedan entrar en ese mercado? Muchas gracias. Sí, muy rápido, respecto de las apreciaciones. Yo en Alemania no he hecho referencia a las obligaciones de servicio público. He hablado de la larga distancia en Alemania, los servicios comerciales que están liberalizados. Hay compañías como HLX.com, que opera Hamburgo-Berlín, hay compañías como Locomor, de la que hablaba, yo me refería a eso. Y son compañías que llevan operando bastantes años. Respecto del caso británico, para mí el Reino Unido no es un ejemplo de un país donde hay compañías privadas, pero no es un ejemplo
de liberalización tal y como se va a desarrollar en la Unión Europea, que es una liberalización como en otros sectores económicos, pues liberalizando todo el mercado, no es un sistema de franquicias. Y por tanto, lo que sí es objetivo son los datos que le he mostrado en la slide, en la diapositiva, de crecimiento, de rebaja de precios en Italia, en Austria, en República Checa. Vamos, hay infinidad de literatura a la que puede usted acceder. Y luego, respecto de lo que Renfe haga ahora, 2 años, casi 3, 2 años y pico antes, pues primero es lógico que por fin, es decir, con este poco tiempo que yo les decía que quedaba para ese momento, y que ya hay compañías como la nuestra que estamos trabajando desde hace tiempo, es lógico que dé pasos. Y por otro lado, no hay problemas de capacidad, quiero decir, independientemente de los planes que nosotros podamos tener. Y por otro lado también le he de decir que acuérdese que toda mi presentación ha pivotado sobre los consumidores. Quiero decir, el sex appeal de un producto, de un servicio, cuando se lanza al mercado, son los consumidores lo que determinarán si finalmente lo compran o no lo compran, si tiene éxito o no tiene éxito. Quiero decir que por el hecho de estar en el mercado hay otros muchos factores muy importantes para determinar el éxito o no de ese producto, ¿no? Yo me quedo con lo positivo, y es que estamos ya en marcha y la liberalización ha comenzado ya hace tiempo. Hola, buenos días. Pablo Gómez, de INECO. Yo quería hacer un par de preguntas a José Fernando, porque me ha interesado especialmente su presentación, entre otras cosas, porque soy de Ciudad Real, y el tema del aeropuerto lo he vivido en primera persona, toda la construcción, también los aspectos malos, porque hay que decir que es un aeropuerto que está construido sobre una cepa de especial protección de aves y todo esto. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudio de demanda para tener una idea o qué volumen de pasajeros esperan en estas conexiones avión más tren hacia Madrid y Sevilla, por tener una idea de qué volumen estamos hablando? Y la segunda cuestión que no me ha quedado muy clara es esto de la alta velocidad para mercancías. O sea, teniendo en cuenta que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla es de uso exclusivo para viajeros, ¿están ustedes proponiendo abiertamente un cambio en el uso o...? Gracias. Sí, muy breve. No, el tema de la alta velocidad de mercancías es la experiencia europea, que son trenes de alta velocidad especializados en mercancías. Y ya están funcionando. Ya están uniéndose Londres con Lieja y con Lyon. Y son trenes específicos diseñados para circular por las vías de alta velocidad en alta velocidad. El equivalente a 120 toneladas por tren, se sustituyen los asientos por rodillos, exactamente igual que en las bodegas de los aviones, y se cargan con contenedores de aviación, se cargan esos trenes. Están circulando por las vías europeas, uniendo Ámsterdam, París, Lyon y Londres, y pasan por el Eurotúnel. Son trenes de esas características. Y con respecto a la otra pregunta, la estimación simplemente son los contactos comerciales con operadores, en este caso chinos, que ya están trayendo un flujo de viajeros muy significativo a España, que no encuentran suficiente atractivo por las tarifas aeroportuarias, por los horarios de los aeropuertos donde están operando, que son aeropuertos principales, pues el Prat y Barajas, y que tienen más demanda y que quieren conveniar, pero lógicamente tienen que tener un partner que les asegure el transporte ferroviario. Es verdad que lo podemos resolver inicialmente con autobús, pero evidentemente de lo que estamos hablando es mejorar la eficiencia de la red de transportes, aprovechar la posición que tenemos y sobre todo poder construir nuestra estación de alta velocidad dentro del aeropuerto. Pero no tenemos una estimación todavía concreta y puntual de ese número de viajeros. Sí, claro. Así es como se está haciendo ya. Fernando, si me permites un matiz sobre la experiencia europea. Vamos a ver, los trenes de alta velocidad como tal no existen en mercancías. Existen algunas pruebas que se han hecho y UPS, son solo ensayos. FedEx,
algunos, en fin, grupos como Geodis, ensayos que se han hecho y que, bueno, han sido ensayos ni más ni menos, con algunos vagones cargados con mercancía express, urgente. Es decir, estamos hablando solamente de mercancía express, efectivamente. De mercancía express, de llegada a 10 horas, 12 horas, 15 horas. Entre otras razones porque en un AVE no puedes meter mercancías pesadas, es evidente, por tanto tienes que ir a ese tipo de paquetería urgente. 1 y 2 son solo pruebas y experiencias y no son concluyentes. Hablo de mercancías, no son concluyentes, lo cual no quiere decir que en un futuro efectivamente no se pueda pensar. Lo que no es razonable, esa es nuestra opinión, es hacer convivir trenes de mercancías como tales claro. En líneas de alta velocidad, por mucho que se comente o se diga, creemos que hay unas incompatibilidades muy fuertes y muy serias sobre ese tema. Sí, para eso evidentemente no estábamos hablando. Claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, a todos, sobre todo ahora que no me oyen los que se han ido, sobre todo los que se han quedado hasta el final. Muchas gracias a los ponentes de este segundo bloque, porque igual que en el primer bloque hay que agradecerles dos cosas: que hayan sido tan claros, tan concretos y tan interesantes sus ponencias, y además que se hayan respetado los tiempos. Teníamos previsto terminar y 35, son y 38, está dentro de lo razonable.